Ok, hoy les quiero hablar de la literatura de la época antigua. La época antigua sucede entre los siglos 5 antes de Cristo y 5 después de Cristo, es decir, fueron 10 siglos y fue hace muchísimo tiempo, como pueden ver, porque actualmente estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasa con la literatura de esta época? Hay un texto en particular que me gusta mucho, que es el mito del andrógino, escrito por Platón. En este texto nos hablan hasta cierto punto del origen del hombre. El origen, obviamente, no un mito, y ustedes me podrán decir cuando escuchen de qué se trata, pero es solo un mito, Luisa. Es decir, esto no es verdad y no tiene por qué cambiar mi mentalidad. Bueno, sí, es solo un mito, pero en esta forma de literatura se refleja el pensamiento de esta época y por lo tanto podemos entender cómo se veía la homosexualidad y la heterosexualidad en este tiempo a través del texto que les voy a explicar, que es, como ya dije, el mito del andrógino de Platón. Y bueno, comienzo. Comenzó explicando el mito del andrógino de Platón. Esto sucede en la época antigua. La época antigua sucede del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, es decir, fueron 10 siglos de esta época y sucedió hace muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que actualmente estamos en el siglo XXI. Bueno, en este mito se explica que había tres sexos: el masculino, el femenino y el andrógino. Cada uno de estos conformados por dos personas juntas que hacían una especie de forma de bolita, como podemos ver en la imagen. El masculino estaba conformado por dos hombres, el femenino estaba conformado por dos mujeres y el andrógino eran un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que sucede con estos tres géneros? Que se sentían tan poderosos que retan a los dioses y los dioses en castigo los dividen en dos. Es decir, de un masculino surgen dos hombres separados, de un femenino surgen dos mujeres separadas y de un andrógino surgen un hombre y una mujer, cada uno por su lado. Cada uno de estos seres, al ser separado de su otra mitad, pasa toda la vida buscándola y anhelándola porque necesitan volver a sentirse completos. Entonces los dioses se apiadan y cambian nuestro cuerpo al modo actual, con los genitales enfrente, para que cuando se encuentren con su otra mitad puedan estar juntos y durante ese abrazo que se daban, porque ellos al encontrar a su otra mitad o a otra mitad les abrazaban con fuerza para poder sentirse unidos de nuevo. Entonces, al unirse de nuevo las personas, teniendo ya los genitales de la forma que está actual, se da la procreación, las relaciones sexuales que provocan que, si eres hombre y mujer, crees una nueva vida. En cambio, cuando son los... Eso sucedía cuando era el andrógino, es decir, tú eras una mitad hombre y una mitad mujer, y esto es lo que genera la heterosexualidad. Entonces es cuando sucede un hombre y una mujer juntos, y es la norma o la normativa actualmente, ¿no? Tener una relación con alguien de distinto sexo. Pero como recuerdan, también estaban los dos hombres juntos o las dos mujeres juntas. Y estas, cuando se reúnen, forman una pareja que no buscaba solo procrear, sino que se amaba realmente y se buscaba porque quería sentirse completa. Entonces, de hecho, esta forma de amor estaba mucho mejor vista que la heterosexual que solo buscaba procrear. Como pueden ver, a través de la literatura de esta época se refleja que la homosexualidad no solo no estaba mal vista, sino que era aceptada y celebrada. Y bueno, con esto yo no quiero decir que una forma de amor, es decir, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etcétera, sea mejor que otra. Simplemente quiero decir que se deberían respetar, que no se debería juzgar y no hablar con ignorancia, no decir es que antes esto no sucedía, es que las generaciones actuales son inmorales, son sucias, son, no sé, infinidad de insultos que hay hacia personas de la comunidad LGBT. Creo que habría que informarse, que entender que la homosexualidad no es algo nuevo, que ha existido desde siempre y que antes no se veía mal, que antes había más libertad que ahora, cuando debería ser al revés. Ahora que hay más información, que hay más datos, que hay nuevas generaciones, debería haber más aceptación y deberíamos ser más abiertos, más empáticos
y respetar más a todas las personas, independientemente de sus gustos y sus preferencias.